Bueno, buen día para todos. Vamos a hacer una revisión acerca de la actualización de la fibrilación auricular respecto a las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, esta es la guía de mención que salió en el 2024 sobre la fibrilación auricular de la Sociedad Europea. Entonces, en definición, la fibrilación auricular tiene una definición que ha ido como cambiando en el contexto de la forma en cómo la describen, pero si nos vamos a hacer objetivos, puede existir una concordancia en el término o lo que nos quieren expresar las guías internacionales, por lo cual en el 2020 la definen como una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente contracción auricular ineficiente. En el 2020 siguen hablando de que es una arritmia supraventricular y que hay activación auricular descoordinada con una contracción auricular que no es eficiente. Dice aquí que disminuye su eficacia. Por lo cual, ambas definiciones son concordantes, por lo cual podemos hablar en conclusión de que la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular con activación descoordinada y además una contracción inadecuada de la aurícula. Esta definición nos da relación con lo que puede pasar a largo plazo con una fibrilación auricular en un paciente. Entonces puede haber daño auricular, puede haber daño ventricular y esto es las consecuencias de tener esta enfermedad. Digamos que lo que estamos viendo acá abajo es una fibrilación auricular en un electrocardiograma como muy típico. Entonces, si nos vamos a clasificar dependiendo de lo que dijimos de la fibrilación auricular, podemos tener eh, varios tipos de clasificaciones. Cabe resaltar que desde la guía de 2020, la Sociedad Europea de Cardiología dejaron de existir los términos de fibrilación auricular valvular y no valvular, que hacían mención a lo que era el origen de la fibrilación auricular, siendo la válvula o no. Entonces, dentro de las clasificaciones encontramos una FA diagnosticada por primera vez, es un paciente que no conocemos que tuviera fibrilación auricular y lo diagnosticamos. La FA paroxística que dura menos de 7 días, pero no tenemos que hacerle terapia para que vuelva a la normalidad, es decir, resuelve espontáneamente. La fibrilación persistente puede ser persistente solita o persistente de larga duración. La persistente solita es cuando dura más de 7 días, que tiene resolución con un método que haga el médico, ya sea una cardioversión tanto eléctrica como farmacológica. Esto es muy importante que tengan en cuenta el método en el cual estamos haciendo la corrección de los síntomas. La FA persistente de larga duración es una FA que ahora dura más de un año y le controlamos obviamente el ritmo, ya sea tanto farmacológico o no farmacológico. La FA permanente, entonces, es aquella en donde el médico no asume nuevas terapias, no asume nuevas métodos de manejar al paciente con fibrilación auricular, por lo cual aquí solo se permite el control de la frecuencia. El control del ritmo, si hacemos control del ritmo, deja de ser permanente y pasaríamos a ser persistente de la duración. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, la FA clínica y subclínica. La FA clínica es aquella en la que existen síntomas, como podemos asimilarlo por el nombre en el que nos lo dice, pero también puede ser asintomático. La clave de la FA clínica es que es diagnosticada con un electrocardiograma. Y la FA subclínica, esta sí definitivamente es asintomática y puede generar eh, o puede estar demostrada por otros dispositivos tecnológicos. Un paréntesis grande aquí es que existe cierta disposición a que nuevos aparatos electrónicos tecnológicos, como por ejemplo los relojes inteligentes, estén en auge por el método de poder como censar un electrocardiograma y poder censar una actividad arrítmica o una actividad rítmica normal o anormal. ¿Qué nos dice la guía sobre eso? Que aunque sirven como un método, entre comillas, de tamizaje o de alerta frente a ciertos pacientes, no podemos tomar estos métodos como métodos diagnósticos hasta que no haya evidencia lo suficientemente fuerte. Las otras clasificaciones son dependiendo de la respuesta ventricular. Entonces, si hay una FA con respuesta ventricular rápida, es mayor a 110 latidos por minuto, ya vamos a ver por qué este 110 latidos por minuto es tan importante, o con frecuencia ventricular lenta. Esto es cuando tiene frecuencia cardíaca menor a 60, y esto se debe mucho a daños en el nódulo atrioventricular que puede generar bloqueos. Bueno,
Listo. El diagnóstico, como les había hablado, simplemente tiene que estar dado por un electrocardiograma y es la indicación que nos da la guía de este 2024 con un nivel de evidencia clase 1A. Entonces se necesita un electrocardiograma de 12 derivaciones. En ese electrocardiograma que podemos ver aquí tenemos unos criterios diagnósticos. Entonces lo primero es la ausencia de onda P, que como ustedes pueden observar no hay una presencia de una onda P que nosotros podemos decir esta es, ¿cierto? Entonces por aquí podemos ver algo irregular, por aquí igual y por aquí igual, ¿cierto? No hay como una onda P ahí presente. Entonces hay ausencia de onda P, hay presencia de ondas F, ¿sí? La onda F es el nombre que le dieron a las ondas de la fibrilación auricular y que tiene una frecuencia mucho más rápida con respecto al flúter auricular. Por eso en el flúter auricular hay ondas F mayúsculas. Que el QR es estrecho, como ustedes lo pueden ver aquí, mide más o menos 0.04, 0.06, no hay mucha diferencia entre lo que acabo de decir, pero sí estamos encontrando un QR estrecho. Unas presencias de un complejo RR irregular. Entonces, esto quiere decir de que la distancia que existe de aquí a aquí no va a ser la misma que de aquí a aquí. Si lo graficamos, podemos ver la diferencia que existe notablemente de aquí, ¿sí? Y de aquí a aquí, ¿cierto? Esto no es igual, ¿sí? La evidencia de tamaños es evidente. Y otro que falta aquí es la alternante eléctrica, que quiere hablar de los voltajes que hacen las ondas R, que tanto aumenta o disminuye el voltaje en las ondas R. Entonces, miren que este complejo QRS tiene su R hasta aquí, este complejo QRS tiene su complejo hasta aquí. Entonces, si trazamos una línea, vamos a ver que uno va a estar más arriba del otro para que lo entendamos de alguna forma, ¿cierto? Ok. Si nosotros tenemos un diagnóstico por fibrilación auricular por electrocardiograma, pues obviamente nosotros tenemos que tener una sospecha para nosotros pensarlos. Entonces no va a haber como una sospecha si nosotros no conocemos qué es lo que más va a ser frecuente en la fibrilación auricular. Entonces, hay un dato importante y es que hasta el 40% de los pacientes con fibrilación auricular van a ser asintomáticos. Pero entonces, digamos, el otro porcentaje que queda, ¿qué síntomas va a tener característicos? Entonces va a tener palpitaciones, disnea, fatiga y dolor torácico, siendo las palpitaciones el síntoma más atribuible a la fibrilación auricular, pero sin desmeritar estas otras presencias de estos otros síntomas, que es algo importante que tengan en cuenta. Entonces, hay unas poblaciones o un grupo poblacional especial en el cual las manifestaciones clínicas, cuando ustedes revisen, por ejemplo, la guía de síndrome coronario agudo, se van a dar cuenta que hay cierto grupo poblacional que no tiene las mismas características de los síntomas. Entonces aquí digamos que entra unos de esos grupos poblacionales a tener en cuenta. Entonces los diabéticos ni los adultos mayores van a tener esta manifestación de estos síntomas característicos. Si vemos estos síntomas, las palpitaciones, la disnea, la fatiga, el dolor torácico, pues obviamente si nosotros no tratamos, si nosotros no lo diagnosticamos, pues van a generar unos efectos adversos que son potencialmente complicaciones a futuro del paciente. Entonces, digamos que la más frecuente son las hospitalizaciones frecuentes. Entonces, pueden ser las hospitalizaciones propiamente dichas por agudizaciones de los síntomas de la fibrilación auricular o pueden ser hospitalizaciones frecuentes por presencia eh, de estos otros efectos. Por ejemplo, que haya una insuficiencia cardíaca descompensada y por eso se esté hospitalizando frecuentemente. Que, por ejemplo, haga un ACV isquémico y se esté hospitalizando frecuentemente, haga múltiples ACVs. O que el paciente, sus funciones cognitivas se vayan deteriorando. Entonces, aquí cabe resaltar que los pacientes con fibrilación auricular tienen mucho más riesgo de generar alteraciones a nivel cognitivo con respecto a la población general. Entonces, para que tengan en cuenta que una forma de manifestarse también puede ser la presencia de un deterioro cognitivo, ¿vale? Ok, dentro de las causas, digamos que hay unas causas frecuentes y unas causas poco frecuentes. Entonces, hablemos primero de las frecuentes. Entonces, la frecuente
son aquellas en las que siempre va a haber un daño estructural de, el corazón, ¿cierto? Entonces, la principal es la cardiopatía hipertensiva. La hipertensión arterial sigue siendo el factor de riesgo y la causa más comúnmente relacionada con la fibrilación auricular. La otra es la cardiopatía isquémica, entre el famoso síndrome coronario agudo que genera alguna cardiopatía, va a estar relacionada con fibrilación auricular, la cardiopatía dilatada y las valvulopatías. En síntesis, estas causas frecuentes lo que pueden generar es, como a grosso modo, aumentar la probabilidad de que hayan zonas de, ectópicas para que reentre o haya reentrada del impulso del sistema eléctrico del corazón para que haya una contracción inadecuada de la aurícula, que era la definición que estábamos hablando al comienzo. Otras causas poco frecuentes, que digamos, aquí la más resaltable es el hipertiroidismo, y el hipotiroidismo nos puede dar algo importante a la hora del manejo. Y es que resulta que adelantándome un poco en el manejo, hay algo que se llama esperar y ver, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos capaces de controlar el hipertiroidismo, posiblemente podamos ser capaces de, sin tratar propiamente hecho la fibrilación auricular, mejorar la sintomatología, inclusive el cuadro clínico de la misma. Otras causas son la apnea obstructiva del sueño y la pericarditis constrictiva, ¿vale? La apnea obstructiva del sueño en la guía actual de la Sociedad Europea de Cardiología es muy nombrada como un factor de riesgo, ¿sí? Y como una comorbilidad que hay que tener en cuenta. Pero hasta ahora no hay evidencia clara de qué es lo que se debe hacer o cómo se va a abordar, por lo cual en esta revisión no tocaremos mucho sobre ello. Bueno, entonces en el 2020 la Sociedad Europea de Cardiología dictaminó que debemos tener un método de abordaje para la fibrilación auricular. En ese entonces nosotros teníamos el abordaje con un ABC. El A donde habla de anticoagulación, la B de mejorar los síntomas y la C de controlar las comorbilidades. Resulta que a 2024 cambiamos y empezamos a hablar del famoso CARE, donde la C vamos a hablar comorbilidades, la A vamos a hablar de anticoagulación, la R vamos a hablar de reducir los síntomas y la E vamos a hablar de evaluación. Si ustedes evalúan estos con estos, simplemente va a haber con respecto a la anterior guía la adición de los métodos de evaluación, porque si nos ponemos a ver claramente estos, van a ser los mismos, pero en un orden diferente. Entonces, para que lo entendamos, el abordaje actual deja de tener en cuenta la anticoagulación como el principal paso, sino que vamos a hablar de abordar primero las comorbilidades y le añadimos la evaluación del paciente, que es un aspecto muy importante porque hablamos de la dinámica del paciente. Entonces vamos a hacer el abordaje de este método del CARE. Entonces, empezando por la C del CARE, entonces vamos a manejar las comorbilidades. Entonces, las comorbilidades se dice que es el pilar de éxito para tratar la fibrilación auricular. Entonces, como hay factores de riesgo y comorbilidades que están asociadas con cambios en el estilo de vida, como métodos modificables y no modificables, en este caso, los modificables son de alto impacto para nosotros poder mantener una terapia adecuada de la fibrilación auricular. Digamos que ese es el fin de por qué deberíamos de tener una adecuada control de comorbilidades, un adecuado control de comorbilidades por encima de la anticoagulación como era anteriormente en la guía pasada. Entonces, cuando controlamos esos estilos de vida, podemos tener cuatro aspectos importantes. El primero es la toma de decisiones compartida. Entonces vamos a buscar que la relación médico-paciente sea exitosa, que busquemos una activación del paciente con respecto a su participación y vamos a buscar de que él ayude a tomar la mejor decisión terapéutica. Para eso, pues es importante ser buenos en comunicación, saber de qué estamos hablando y ser muy precisos a la hora de hablar con el paciente. El segundo es centrarse en los principales factores de riesgo. Entonces, si ustedes se fijan, acá abajo hay varios factores de riesgo, pero digamos que puede que un paciente los tenga a todos,
pero puede que un paciente tenga solo uno, entonces nos centramos en el de él y evitamos de que los otros aparezcan, ¿ya? Que vamos a generar objetivos alcanzables. Entonces, el ejemplo más, como más fácil para entender este punto, estamos hablando de un abuelito que tenga más de 80 años, que tenga de factor de riesgo hipertensión, y digamos que uno de los métodos de control del CARE es manejar esa hipertensión. Entonces, no vamos a ser tan estrictos a la hora de disminuir la presión en dicho paciente, que además de ser un abuelito mayor de 80 años, es un abuelito con síndrome de fragilidad, porque allí entraríamos a estar haciendo más contraproducentes que generando beneficios para el paciente. ¿Listo? Y como estábamos hablando de aquí de la toma de decisiones compartidas y que el paciente tiene que tener una participación activa, entonces proporcionar información sin sobrecargar. Puede que para nosotros esto se vuelva algo de rutina, algo de que vamos a entenderlo fácilmente, pero tenemos que entender que muchos pacientes, dependiendo de su estado sociocultural, hay algunas cosas que les va a costar un poco más tomarlas o entenderlas. Por lo cual, para poder lograr este punto, tenemos que generar que un paciente tenga una información clara y no sobrecargarlos del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces, hipertensión, insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, la obesidad, el alcoholismo y la inactividad física. Entonces, abordemos cada uno de ellos. Entonces, la hipertensión arterial dice que si el paciente tiene fibrilación auricular y tiene una hipertensión arterial no controlada, entonces hay mayor riesgo de ACV isquémico, insuficiencia cardíaca y obviamente que el paciente muera. Entonces, ¿cuál es la meta general para los pacientes? Ojo aquí que es un dato muy importante. Entonces, la meta es una presión arterial sistólica de 120 a 129 y una diastólica de 70 a 79. ¿Qué pasa? Yo les comentaba de que hay una parte en la cual tenemos que priorizar lo que es el paciente. O sea, esto no es para todos lo mismo, sino que tenemos que saber individualizar cuál es el contexto del paciente. Entonces, ¿en quienes podemos ser más flexibles o más laxos, teniendo incluso una presión arterial sistólica menor a 140, cuando sean pacientes mayores de 85 años, cuando tengan pacientes con síndrome de fragilidad o que tengan una terapia mal controlada, ¿sí? Mal tolerada, perdón, una terapia mal tolerada? Entonces, si el paciente ya te está diciendo que algún medicamento le está cayendo mal, pues obviamente no, y pues en unas presiones ahí como limítrofes, pues limítrofes hacia la meta, entonces no vas a meterle uno muchísimo más fuerte ni le vas a subir la dosis porque el paciente pues posiblemente no la va a soportar. Y ha encontrado la evidencia de que la fibrilación auricular se ve mucho el beneficio con los dietas y los árabes. Entonces hay que revisar muy bien las guías de hipertensión arterial, donde uno, bueno, alguno de estos dos en el algoritmo inicial es como la base del tratamiento de la hipertensión arterial. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, tener FA e insuficiencia cardíaca, pues empeora el pronóstico del paciente y pues va a generar mucha más recurrencia en que se descompense por insuficiencia cardíaca o que se descompense por la fibrilación auricular. Entonces, que tenga una fibrilación auricular puede generar un desencadenante de que el paciente haga una insuficiencia cardíaca aguda y tenga que hospitalizarse frecuentemente, como lo hablábamos al inicio, de cuáles eran los efectos adversos de la fibrilación auricular y la manifestación. Por lo cual, para controlar una insuficiencia cardíaca, tenemos tres pilares. El primer pilar es mantener la eubolemia, ¿cierto? Entonces, cuando mantenemos la eubolemia, es decir, de que el paciente no esté congestivo, vamos a controlar la fibrilación auricular y vamos a controlar la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? El segundo es el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, para nadie es un secreto de que la FEBI tiene estudios muy precisos de cuál es la terapia estándar, por decirlo de alguna manera, que ha disminuido morbilidad y mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe reducida. Por lo cual tenemos que brindar o ser muy precisos a la hora de dar esta terapia y conocer mucho el tema de insuficiencia cardíaca, porque esto disminuye las hospitalizaciones. Recuerden de que puede haber mayor recurrencia de insuficiencia cardíaca descompensada y disminuye las recurrencias de fibrilación auricular.
Y por otro lado, los inhibidores de la SGLT2 se van a convertir en el pilar del tratamiento del paciente que tenga insuficiencia cardíaca, sin importar la FEBI, que tenga fibrilación auricular. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de otros comorbilidades como la obesidad y la inactividad física, que tienen un papel importante en esto, debido a que si nosotros logramos reducir el 10% del peso más, la guía dice que podemos reducir los síntomas y podemos disminuir la carga de enfermedad. Esto tiene que ver mucho con la inactividad física, porque resulta que un paciente sedentario tiene mayor riesgo de obesidad, tiene mayor riesgo de incapacidad cardiorrespiratoria y tiene mayor riesgo de complicarse, ya sea añadiendo otra enfermedad como es la diabetes mellitus o añadiendo más complicaciones a las que ya tiene, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta estos puntos de vista. Sí, esto es muy modificable. Y la diabetes mellitus, entonces hay que hacer control según las guías. Recuerden que las guías de diabetes mellitus dan un control y unas metas de hemoglobina glicosilada según el paciente específico. Abordemos bien al paciente, sepamos cuál es nuestro paciente y abordemos cuáles son las metas de dicho paciente. Si nosotros hacemos esto, controlamos bien la diabetes mellitus, pues vamos a generar de que disminuya la enfermedad y la progresión de la misma. Ahora hay algo muy controversial con respecto al alcohol, porque muchas guías de otras enfermedades va a hablar de que el alcohol está totalmente contraindicado. Realmente hay evidencia de que el alcohol no tiene efectos negativos en cierta cantidad de dosis, que es lo que quiere decir esta diapositiva de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente con FA y alcoholismo? Pues va a tener mucho más riesgo de ACV, va a tener mucho más riesgo de hospitalizaciones, ya sea porque le han dado muchos ACVs, porque inició a hacer ACV, porque se descompensó su insuficiencia cardíaca, porque se descompensó su fibrilación auricular, o el paciente simplemente va a morir. Entonces, si nos dan un porcentaje de alcohol que podemos tomar, una cantidad, perdón, de alcohol que podemos tomar, pues deberíamos de saber cuánto realmente son 30 gramos de alcohol. Entonces, para hacer cuántos son 30 gramos de alcohol, tenemos una fórmula que es gramos de alcohol por 100 sobre grados alcohólicos por 0,8. Traje como ejemplo ciertas bebidas alcohólicas utilizadas en nuestro país, donde más o menos en promedio se va a utilizar en un vaso de 240 mililitros como referencia, más o menos medio vaso es lo que está permitido. Entonces, en realidad no hay que indicar que el paciente tome en nuestra población general, debido a que esto nunca se va a cumplir, aunque la evidencia diga de que sí. Entonces, en nuestra población no deberíamos recomendar el uso de alcohol, ¿sí? Bueno, terminando la parte de la C del K, vamos a pasar a la parte de la A de anticoagulación. Entonces resulta que el 20% de todos los ACV isquémicos están relacionados con que el paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces, cuando vamos a evaluar el TOAS de un paciente isquémico, con accidente cerebrovascular isquémico, vamos a ver que el 20% tiene un TOAS de cardioembolismo, ¿cierto? Y solo con tener FA te aumenta hasta 5 veces más la probabilidad de ACV isquémico. Entonces es como una relación que se hace teniendo en cuenta de que el paciente con FA tiene mucho más riesgo que la población general, hasta 5 veces, de generar un accidente cerebrovascular isquémico, que en términos de discapacidad es grave, ¿cierto? Entonces, esto nos quiere decir de que todo paciente que tenga las condiciones elegibles para anticoagularse debería anticoagularse. Digamos que esta guía tuvo dos cambios muy importantes. El primero fue cambiar el abordaje del ABC al pasar al CARE, y el otro abordaje es cambiar del chat 2DS2 back a el chat 2DS2 back. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, aquí lo que pasó es que se eliminó el sexo como una variable. Si nosotros recordamos las guías europeas de 2020, toda mujer que estuviéramos buscándole un riesgo cardioembólico, que es el fin de esta escala, empezaría con una puntuación de 1 solo por el hecho de ser mujer, y está relacionado con su aspecto metabólico. Entonces resulta que ellos en esta guía lo que dijeron fue: no es solo ser mujer lo que aumenta el riesgo de generar algo cardioembólico.
Lo que pasa es que ser mujer y tener una edad avanzada aumenta el riesgo cardioembólico, por lo cual vamos a dejar atrás lo que es tener el sexo como variable única para dar un puntaje ya establecido y vamos a mantenerlo allí. Entonces ese fue el fin con el cual decidieron eliminar el sexo y nos quedamos solo con las otras variables. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Y son las que vamos a tener aquí presentes. El primero es la T de insuficiencia cardíaca, donde tenga signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o que tenga una insuficiencia cardíaca con una fiebre reducida. Esto nos va a dar un punto. La H de hipertensión arterial quiere decir de que tenga 140/90 en reposo o en 2 tomas seguidas, y como la definición de hipertensión arterial, esto también nos va a dar un punto. Que tenga una edad de mayor a 75 años en la primera A, nos va a dar un punto. Aquí va el porque aquí va un 2. Luego está la D de diabetes mellitus o de tratamiento hipoglucemiante, nos va a dar un punto. Que tenga antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, accidente isquémico transitorio o tromboembolia previa, nos va a dar 2 puntos. Por eso aquí está en la escritura del algoritmo del otro 2. La V de enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica, es decir, de que el paciente tenga un síndrome coronario o antecedente, claramente, tenga antecedente de revascularización, de intervención coronaria percutánea, que tenga claudicación intermitente y placa compleja por imágenes. Punto. Y una edad de 65 a 74 años, que es la segunda A, nos va a dar otro punto. O sea, ¿a quiénes anticoagulamos? Anticoagulamos al paciente que tenga 2 puntos o más. Es decir, si por ejemplo el paciente tiene una edad mayor a 75, ya cumpliría para anticoagulación. O si por ejemplo el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes mellitus y tiene 67 años, nos va a dar 3 puntos, es mayor a 2, entonces ya cumpliría para la anticoagulación. ¿Qué pasa con esta gráfica? Esta gráfica desestima otros factores de riesgo tromboembólicos o cardioembólicos que son de alta importancia, por ejemplo, la enfermedad crónica. Con tener enfermedad renal crónica aumenta hasta 5 veces más de generar un cardioémbolo. Entonces, digamos que aunque esta es la escala que recomienda las guías, tenemos que tener en cuenta las otras condiciones del paciente. Entonces, ¿qué anticoagulante utilizar? Entonces, hablamos de anticoagulación. ¿Por qué? Porque todo paciente con fibrilación auricular tenía 5 veces más riesgo de generar un ACV isquémico y que teníamos una escala que cambió, dejó el sexo como ítem a valorar atrás y solo nos quedamos con las otras variables que tienen un puntaje específico y que se puntúa mayor a 2, vamos a anticoagular. Entonces, la siguiente pregunta, ya sabemos que lo vamos a anticoagular, sería, ¿qué le vamos a poner? Entonces, aquí entra la balanza de nosotros que tenemos. Tenemos la hemorragia, que es una de las complicaciones, obviamente, de usar anticoagulantes, o el riesgo de que nos haga un cardioémbolo porque no lo anticoagulamos. Entonces, para eso hay una serie como de especificaciones claras y resulta que anteriormente había mucho riesgo de generar un anticoagulante, una hemorragia intracraneal. Entonces, llegó los anticoagulantes orales directos y lo que hicieron fue reducir el riesgo de hemorragia intracraneal hasta un 50% con respecto a los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, teniendo mucho más favorecimiento a disminuir el riesgo de embolia. Entonces, ahí como que fue un punto importante para los DOACs, ¿sí? En la fibrilación auricular y en la insuficiencia cardíaca hay mayores evidencias de beneficio con los directos que con la warfarina, que si nosotros utilizamos directos, más del 80% disminuye ACV, mortalidad y demencia vascular, que son complicaciones que estamos hablando, y que los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, tienen unas condiciones específicas para ponerla y que además de eso tienen que estar controlados con un INR. ¿Listo? Entonces, en guías anteriores había una serie como de mapa mental, por decirlo así, de diagrama, mejor dicho, que nos decía cuándo utilizar o un directo o un antagonista de la vitamina K. Entonces resulta que la primera pregunta que nos debemos de hacer, como vimos que los antagonistas de la vitamina K
tiene unas condiciones especiales, pues la primera pregunta es que nos debemos evaluar es si tiene las condiciones para poner warfarina. Entonces, si el paciente tiene válvula mecánica o tiene estenosis mitral de moderada a severa, y la respuesta es sí, obviamente póngale warfarina y obviamente contrólelo con un INR que tiene que estar de 2 a 3. Pero si el paciente no tiene ni válvula mecánica ni tiene estenosis mitral moderada a severa, entonces calcule el chat-VAC, que es chat de 2 VAC, ¿sí? Entonces, calcúlelo y mire cuántos puntos le da. Si le da 2 puntos, inicia anticoagulantes orales, ahí no hay ninguna duda. Si le da un punto, considere, entonces busque otros factores de riesgo cardioembólicos que tenga el paciente. Es que me dio un punto, pero el paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? Es que me dio un punto, pero el paciente está haciendo un síndrome antifosfolípido. Que me dio un punto y el paciente tiene tal condición. Estos son ejemplos para que un paciente tenga alto riesgo de generar émbolo. Entonces, volvamos a la gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, si tiene un punto y, por ejemplo, el paciente tiene enfermedad renal crónica, entonces, digamos que tenemos que anticoagular. ¿Listo? Entonces, considere según la individualización del paciente. Si el paciente tiene 0 puntos, realmente no inicie, ¿sí? No inicie anticoagulación. ¿Listo? ¿Cuáles son los famosos anticoagulantes orales directos? Entonces nosotros tenemos los inhibidores del factor 10A, como el apixaban, el doxaban y el rivaroxaban, o los inhibidores de la trombina, como el dabigatran. Entonces resulta que el apixaban, el dabigatran y el rivaroxaban son los que se encuentran en Colombia, por lo cual son los que vamos a hablar. El apixaban se da en una dosis de 5 miligramos 2 veces al día, pero en pacientes que tengan más de 80 años, que pesen menos de 60 kilos, o que tenga una creatinina mayor a 1.5, le vamos a dar la mitad de esta dosis, es decir, 2.5 2 veces al día. El dabigatran, que inicia a 150 miligramos 2 veces al día, pero si el paciente tiene 80 años y recibe verapamilo concomitante, entonces no debería de darse esta dosis, sino que debería bajarse la dosis a 110 miligramos al día. ¿En quiénes deberíamos considerarlo según el criterio clínico? Los que tienen de 75 a 80, los que tienen una enfermedad renal de 30 a 50 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales como gastritis, esofagitis, reflujo gastroesofágico, y pacientes que tengan otros riesgos, pero estos riesgos ya no son cardioembólicos, sino hemorrágicos. Recuerden la balanza que les ponía. A estos pacientes, si lo consideramos, también dejamos de dar 150 miligramos 2 veces al día y pasaríamos a 110 miligramos 2 veces al día. El rivaroxaban se da 20 miligramos una vez al día y solo tiene una indicación para disminuir la dosis, y es que tenga menos de 50 de mililitros por minuto de tasa de filtrado celular, y pasaríamos de 20 a 15 miligramos. ¿Qué pasa con la warfarina? La warfarina también es un anticoagulante oral, pero este es un antagonista de la vitamina K. La warfarina resulta que tiene una dosis inicial de 2 a 5 miligramos día y podemos hacerle un mantenimiento con 2 a 10 miligramos día según las metas del INR. Entonces, estas metas del INR nosotros tenemos que hacerle control porque si tiene está por encima del límite superior normal, es decir, está por encima de 3 o está por debajo de 2, entonces tenemos que hacer unas indicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Si el paciente necesita aumentarle dosis, nosotros le calculamos la dosis que está tomando en la semana. Entonces, a la dosis que está tomando en la semana, le sacamos el 10% y eso es lo que le debemos aumentar, ¿sí? En toda la semana. Es decir, si te tomaba 100, el 10% de 100 se lo aumentamos en toda la semana. Estoy hablando de semana. Muy bien. Si quieren, lo pausan el video y mira la tablita para que lo anoten. ¿Qué pasa? Que resulta que, como les dije, hay una balanza de riesgo de sangrado y hay una balanza de anticoagulación. Entonces, por el riesgo de cardioembolia. Entonces, las guías europeas del 2020 nos hablaban mucho de escalas que favorecían como que hablarnos del riesgo de sangrado que tenía el paciente. Entonces, ahí está la famosa Hasbled. De la Hasbled nos hablaba de sangrado, pero no nos contraindicaba la anticoagulación, entonces nos ponía como a dudar un poquito de lo que debíamos hacer.
Por lo cual esta guía nos dice que no se aconseja el uso de escalas o puntuaciones para determinar el riesgo de sangrado, pero que sí hay unos factores de riesgo que tenemos que modificar y controlar para evitar de que el paciente sangre, porque de igual forma le estamos dando un anticoagulante, es como la hipertensión, el alcoholismo y el uso de AINES o ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje del paciente sangrante? Entonces, obviamente, si le podemos hacer una compresión mecánica, si no, pues le vamos a hacer otro tipo de medidas hemostásicas, le evaluamos el que esté estable hemodinámicamente, le mandamos tiempos de coagulación, le mandamos hemograma, función renal y determinamos qué es lo que está tomando. Si está tomando warfarina o está tomando anticoagulantes orales directos y cuál fue la última vez que tomó alguno de estos. Entonces, tanto en los directos como en los antagonistas de la vitamina K, tenemos que evaluar qué tan grave es el sangrado. Si es un sangrado menor, si es una hemorragia mayor, pero no pone en riesgo la vida, si es una hemorragia que sí pone en riesgo la vida. Sangrado menor, hemorragia que no pone en riesgo la vida y hemorragia que sí pone en riesgo la vida. Entonces, continuando con este algoritmo, lo primero que debemos que hacer, así tomen directos o tomen antagonistas de la vitamina K, es suspender lo que están tomando, ¿sí? En antagonistas de la vitamina K, retrasar el antagonista de la vitamina K hasta un INR menor a 2, debido a que esto disminuye, pues cuando tiene un INR menor a 2, disminuye el riesgo de sangrado, por lo cual aquí sería como la indicación. Y le hacemos un enfoque al resto de cosas, pues multidisciplinario, buscando reponer al paciente, estabilizarlo, ponerle tus antídotos, por decirlo de alguna manera, como vitamina K, plasma fresco congelado, ¿sí? Y obviamente si necesita transfusiones, hacer. El algoritmo de la parte de los antagonistas perdón, de los anticoagulantes orales directos, lo que vamos a hacer es retrasar la administración de los directos por 1 o 2 dosis o más, según lo que tenga el paciente. Como acá hablamos de INR, aquí hablamos de 1 o 2 dosis o más, si es lo que necesita el paciente. Considerar la administración de carbón oral o lavado gástrico si es en las últimas 2 a 4 horas para favorecer como un método de eliminación del anticoagulante en el organismo. Y pues obviamente si necesita un antídoto porque es una hemorragia que pone en peligro la vida, entonces por ejemplo el dabigatran tiene el antídoto que es el idarucizumab. Si el paciente mejora, entonces hay que evaluar qué tan beneficioso, qué tan riesgoso es iniciar la terapia anticoagulante en los momentos, ¿cierto? Entonces, siempre individualizar el paciente. ¿Sí? Si el paciente tuvo una hemorragia intracraneana que requirió manejo quirúrgico, pues va a ser muy difícil que lo vayamos a anticoagular de nuevo. Por parte de la R, que era del que la de reducir los síntomas, digamos que tenemos dos tipos de reducción de síntomas, tanto el control de la frecuencia, tanto el control del ritmo. El control de la frecuencia, entonces, busca una frecuencia cardíaca objetivo que logre mejorar los síntomas. La mayoría de los pacientes van a lograr la similitud o mejor, como que mejoran, valga la redundancia, los síntomas con respecto a solo controlar la frecuencia. El ritmo tiene como objetivo buscar y mantener un ritmo sinusal por medio de una cardioversión, entonces ya sea una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. Entonces, si nosotros controlamos la frecuencia, siempre tenemos que hacerlo en un paciente agudo, ¿sí? En un paciente no descompensado por la fibrilación auricular, eh, puede que el uso de control del ritmo dependa de ciertas situaciones, como lo vamos a ver ahora, pero siempre hablaremos de un paciente agudo. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, carga de síntomas y demás controles, y además le controlamos el ritmo, la meta siempre va a ser menor a 110 latidos por minuto. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si la frecuencia cardíaca de 60 a 100 es la normal, en un paciente con fibrilación auricular le vamos a permitir estar por debajo de 110? Y resulta que han habido estudios en los cuales compararon dos poblaciones, una en la cual éramos mucho más estrictos al controlar la frecuencia
y otra población donde éramos mucho más laxos, permitiendo que el paciente llegara hasta 110 latidos por minuto, y encontraron que los pacientes en los cuales éramos mucho más estrictos empezamos a ver efectos adversos en vez de beneficios, y los pacientes en los que teníamos menos de 100 latidos por minuto como meta, vamos a encontrar de que tenían mucho más beneficios con respecto al otro grupo. Entonces, el control de la frecuencia se resume en esta gráfica y dependerá obviamente de la insuficiencia cardíaca y qué tan grave esté el paciente. Entonces, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca con un FEBI menor a 40, perdón, o una FEBI mayor a 40, nos está hablando de dos situaciones específicas de una misma enfermedad. Pero resulta que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, vamos a tener solamente dos medicamentos, los cuales vamos a poner en este tipo de insuficiencia cardíaca. En los que tengan una FEBI conservada, pues vamos a tener otro grupo añadido al anterior. ¿Qué es lo importante aquí? Que el beta bloqueador, ¿sí?, siempre va a estar sin importar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces es un beneficio porque muy posiblemente lo que tengamos a mano sea un beta bloqueador y podamos utilizarlo, ¿cierto? ¿Qué se le añade al paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEBI pues preservada, no, que está por encima de 40%? Entonces, vamos a hablar de que le podemos añadir los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como cuáles, como el verapamil y el diltiazem. Y entonces aquí entra como una incógnita y es que si se pueden utilizar juntos. Resulta que sí podemos combinarlos, por ejemplo el beta bloqueador con algún calcioantagonista, teniendo en cuenta los efectos adversos que van a tener y vigilándolos estrechamente. Entonces, sin importar la FEBI, ya sea reducida o por encima de 40, que incluiría la levemente reducida y la preservada, vamos a intentar la frecuencia cardíaca objetivo. Si la conseguimos, por ejemplo, con un beta bloqueador, seguimos con el beta bloqueador y seguimos vigilando al paciente. Si no la conseguimos, tenemos la opción de combinar los tratamientos que hemos dicho. Entonces, por ejemplo, si tiene una FEBI menor a 40, podemos beta bloqueador o más digoxina. Si tenemos mayor a el 40, entonces podemos tener beta bloqueador más digoxina o beta bloqueador más calcio antagonista. ¿Qué estamos evitando aquí? Pues los efectos adversos que estamos generando, pues obviamente para mantener una frecuencia cardíaca de menos de 100, pero teniendo en cuenta de que la combinación de dichos medicamentos me puede generar una bradicardia que se puede complicar, como por ejemplo un bloque auriculoventricular. Entonces tenemos que estar vigilando al paciente. Si con esto controlamos, entonces continuamos el tratamiento y si no controlamos, pues definitivamente tendríamos que hacer una ablación del nodo y ponerle marcapasos. Entonces, en conclusión de este lado, para controlar la frecuencia, tenemos que evaluar si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Y si tiene insuficiencia cardíaca, valorar la FEBI, igual si no la tenga, valorar la FEBI, porque estamos hablando de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y mirar qué es lo que le podemos poner. Si controlamos la frecuencia cardíaca con alguno de estos medicamentos, si tiene insuficiencia cardíaca con FEI menor al 40, betabloqueador o digoxina, o si tiene mayor a 40, betabloqueador, digoxina o calcioantagonistas no hidropirínicos, lo dejamos ahí quietico. Si no, podemos combinar los medicamentos previamente mencionados, evitando bradicardia, y si los controlamos, pues dejamos así, y si no los controlamos con la combinación de dichos medicamentos, entonces vamos a ablación de nuevo, marcapaso. Si el paciente está muy grave, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca muy sintomática, muy congestivo, entonces nos ahorramos todos estos pasos, inmediatamente debería ser candidato a ablación del nodo o ablación del nodo con marcapaso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los controladores de la frecuencia? Entonces, por ejemplo, tenemos metoprolol tartrato, que tiene vía endovenosa, metoprolol succinato, que solo tiene vía oral, el bisoprolol, que solo tiene con el atenolol, y navibolol y carvedilol, que solo tienen vía oral, el esmolol y el andiolol tienen vía endovenosa, pero en vía oral. Ahí están las dosis, pueden parar la presentación un momento. Digamos que el metoprolol tartrato se pasa inmediatamente sin diluirlo y le hacemos un barrido con solución salina. ¿En quienes están contraindicados? Pues obviamente en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda,
que tengan broncoespasmo severo, asma, son más relacionados con los que no son selectivos, porque pueden generar el efecto contraproducente en este tipo de pacientes. Y los antagonistas de los canales de calcio no hidropirínicos, como les decía, está el verapamil y el diltiazem, que tienen tanto dosis endovenosa como dosis oral, y pues las contraindicaciones que ya estábamos hablando, de que tenga fe y menor a 40. ¿Qué pasa con el control del ritmo? Entonces, el control del ritmo, siempre lo primero que nos debemos de preguntar es el estado hemodinámico del paciente. Aquí solo vamos a hablar del paciente estable, hemodinámicamente hablando, porque resulta que el paciente inestable se salta todos estos pasos y de una debería de hacerse cardioversión eléctrica. Repito, el paciente inestable se salta todos estos pasos y debería de hacerse cardioversión eléctrica. Bueno, entonces tenemos al paciente estable. La siguiente pregunta que nos debemos de hacer es si toma o no toma anticoagulantes. Si ya toma anticoagulantes y el paciente puede hacer lo que les venía diciendo cuando hablamos de causas, por ejemplo, hipertiroidismo, que se llama el esperar y ver, que le podemos solucionar, le podemos programar la cardioversión. Si el paciente realmente no puede esperar porque tiene una causa que no es controlable y que esa causa controlable no nos va a mejorar la fibrilación auricular, entonces de una, si ya toma anticoagulantes, deberíamos de hacerle cardioversión eléctrica o farmacológica. Eso si toma anticoagulantes. Si no toma anticoagulantes y el paciente puede esperar, ya podemos hacerle el método de esperar y ver, podemos mandarle anticoagulación oral por 3 meses y cardiovertir, por 3 semanas, perdón, y cardiovertirlo. Voy a volver a repetirlo porque tuve una pequeña confusión allí. Entonces, si el paciente no toma anticoagulantes y puede hacerle una condición en la cual podemos esperar y ver, podemos programar la cardioversión por 3 semanas y después de las 3 semanas ya hacemos la cardioversión. ¿Listo? Entonces programamos la cardioversión con anticoagulación oral por 3 semanas. Si el paciente tiene una condición que no cabe en el famoso esperar y ver, tenemos que, la siguiente pregunta es mirar cuánto tiempo lleva los síntomas. Si el paciente tiene menos de 24 horas de síntomas, no tiene que coagularse y se tiene que hacer cardioversión eléctrica farmacológica. Si el paciente tiene más de 24 horas de síntomas o tiene, o no recuerda, perdón, cuando iniciaron los síntomas, hay que hacerle un ecocardiograma transesofágico antes de hacerle la cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Cuál es el punto de todo esto? Pues el punto de todo esto, o para que este algoritmo, y inclusive para que hacer un ecocardiograma transesofágico, es que pueden existir trombos intracavitarios que después de hacer la cardioversión eléctrica pueden generar embolismo y pueden generar eventos tromboembólicos o cardioembólicos. Entonces nos tenemos que, como dice el dicho, curar en salud con respecto a este tipo de situaciones. Por lo anteriormente mencionado, todo paciente después de que se le hace la cardioversión tiene que salir con 4 semanas de anticoagulación oral y después de las 4 semanas uno evalúa qué tanto riesgo tiene el paciente de generar cardioembolia. Le hacemos la famosa escala que les mencioné del CHAD2-DS2-VAC. Entonces, si el paciente tiene riesgo o tiene una puntuación mayor o igual a 2, deberíamos después de las 4 semanas seguirle la anticoagulación oral, porque esto nos evita el cardioembolismo. ¿Listo? ¿Qué pasa con, pues obviamente hay una cardioversión eléctrica que no tenemos que tener, pues obviamente como consideraciones importantes a la hora de tener en cuenta, sino las que hemos mencionado, pero hay una cardioversión, un control del ritmo farmacológico. Entonces, para eso tenemos que buscar que el paciente tenga o no tenga un corazón enfermo. Entonces, si el paciente tiene un corazón enfermo, va a ser el paciente que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo grave, tiene una FEBI reducida y tiene una enfermedad coronaria. A todos estos pacientes deberíamos darle amiodarona. Entonces la amiodarona puede ser endovenosa, ¿sí? Y podemos ponerle esta dosis, ¿sí? Para mantenerlo posteriormente con esto. El paciente que no tenga corazón enfermo, es decir, que no tenga hipertrofia ventricular izquierda, no tenga FEBI reducida, no tenga enfermedad coronaria, deberíamos de ponerle propafenona, que ya está en el plan de salud, y la flecainamida, que aquí están las dosis, pueden pausar el video para mirar. ¿Listo?
Bueno, para terminar el abordaje de la fibrilación auricular, estamos en la evaluación, que dentro del nuevo abordaje sería la parte nueva que nos añade la nueva guía. Entonces, se dice que se debe vigilar los estados dinámicos del paciente que puedan modificar la historia de la enfermedad. Y es que resulta que a lo largo de la evolución de la enfermedad, cada paciente se individualiza y cada paciente puede generar cambios en sus comorbilidades, cambios en sus factores de riesgo que pueden variar lo que tengamos que hacer y las terapias que tengamos que hacer con el paciente. Por lo cual, en la evaluación tenemos cuatro pilares. La primera es la atención periódica multidisciplinaria, donde tiene que estar un cardiólogo, un médico de familia, un médico internista, un psicólogo y un médico general que esté evaluando al paciente. Digamos, saltemos un momentico, la tercera es la adherencia al tratamiento que tiene mucha relación con las experiencias del paciente. Entonces, si por ejemplo nosotros le mandamos tal medicamento y al paciente le sienta mal, pues lo lógico sería que el paciente dejara de tomar dicho medicamento, por lo cual afectaría la adherencia al mismo. Entonces, no estaríamos cumpliendo con el CARE como nos aconsejara él. Las imágenes cardíacas hablan del ecocardiograma, que es importante valorar la progresión del paciente. Entonces resulta que el ecocardiograma tiene un papel fundamental en todo el CARE, no solamente en la evaluación, porque resulta que cuando nosotros vamos a hacer el manejo de las comorbilidades, nos podemos encontrar de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo, por un amiloide cardíaco que no conocíamos, podemos valorar qué tanta función ventricular tiene, podemos determinar si tiene alguna valvulopatía, que son como comorbilidades que tenemos que mejorar, que tenga una cardiopatía hipertensiva. En la de la anticoagulación, por ejemplo, nos puede decir que tenga una estenosis mitral moderada severa, entonces ahí ya nos modificaría toda la terapia de anticoagulación oral. En la reducción de síntomas, entonces recordemos que, por ejemplo, si le vamos a controlar el ritmo por medio farmacológico, hay una indicación para ciertos medicamentos dependiendo de qué tan enfermo sea ese corazón. Entonces, que tenga una hipertrofia grave, ¿sí? Que tenga una fracción que ya lo habíamos dicho aquí, el ventrículo izquierdo reducida o que tenga una enfermedad del corazón grave, pues ya nos indicaría cierta terapia antiarrítmica en estos pacientes. Y en la evaluación, que era lo que estábamos evaluando, entonces nos evalúa lo que ya conocemos. Entonces, si tenemos una valvulopatía, qué tanto está baja valvulopatía, nos evalúa qué tan grande está el corazón, nos evalúa si está creciendo o no, nos evalúa si está haciendo modificaciones de... ¿Listo? Entonces, para terminar, unos mensajes para la casa, y es que la fibrilación auricular va a seguir siendo la arritmia más común en la práctica clínica, lo cual radica en la importancia de que tengamos que conocer, tengamos que saber cómo abordar la misma, ¿sí? Se debe buscar pensar en fibrilación antes de que los efectos adversos se manifiesten. Entonces, busquemos en un paciente con palpitaciones de fibrilación auricular antes de que nos llegue con una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que ya sería un efecto adverso de la misma. El control de las comorbilidades cambió con respecto del 2020 al 2024, siendo este como el pilar del tratamiento de la fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces, si nosotros controlamos dichas comorbilidades, podemos favorecer de que toda la demás terapia sea efectiva. El ACV isquémico, el 20% es por fibrilación auricular, y tener fibrilación auricular aumenta muchísimo el riesgo de que nosotros tengamos un ACV. Entonces, siempre hacer una terapia basada en buscar los factores de riesgo tromboembólicos que nos pueda generar estas complicaciones. Y el otro cambio importante es que el sexo o género ya no se encuentra en los ítems para valorar la anticoagulación. Entonces, ya solo con que cumpla dos, tanto hombres como mujeres, vamos a arrancar con cero. Entonces, con que cumpla dos, ya es anticoagulación. Esto ha sido todo sobre el abordaje y la actualización de la fibrilación auricular. Muchas gracias, espero les haya servido un montón.